Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, profesor. ¿Cómo vamos? Bien, bien, sí, señor. Muy bien, gracias a Dios. Entonces, ya como me escuchan, doy saludo a Cristian Steven, Gustavo Adolfo, Jorge Julián, Juan Pablo, Sergio Andrés. Yo por ahí había visto que algunos habían ingresado antes de la 1:30 y cuando ya ingreso ya no había nadie. Habían ingresado, imagino, como para probar o qué. Por ahí incluso alcancé a ver a Juan Pablo que se había conectado previamente. Bueno, pues les recuerdo, aunque todavía no están pues todos, que confiando en que todo salga bien el próximo día miércoles, nos vamos a ver en la institución. eh, de las cosas pues que ustedes deben de llevar como un soporte es cable principalmente, porque digamos que el resto de elementos pues ya los tenemos allá en el laboratorio, ¿no? En el almacén. Pero de todas maneras, yo estoy como preparando un documento pues sencillo, porque igual tengo que compartirle a Jorge Felipe qué es lo que vamos a hacer. Entonces, yo diría que de aquí al lunes, muy a pesar que va a ser un día donde se celebra la raza, 12 de octubre, ¿no? Entonces, ese día seguramente envíe el documento. Entonces, para que por favor ustedes estén atentos. Y pues allí voy a indicar qué es lo que vamos a hacer. Ya les he dicho qué es lo que vamos a hacer, pero pues lo reitero porque he notado con los otros grupos que uno es claro en la información, pero la gente igual no sé qué sucede, pues no prestan atención y entonces están preguntando con cierta constancia lo mismo una y otra vez. A ustedes pregunto, a ustedes por lo menos los compañeros que no sé si están conectados, voy a ver, creo que no. Pero por lo menos los que están aquí presentes en línea, ¿les ha manifestado algo de la institución que no puedan ir por alguna razón? ¿O hasta ahora todo bien? Pues, profe, a mí de eso no me ha llegado nada. Por ahora yo iría normal. Ok. ¿Los demás? También, profe, a mí no me ha llegado nada. Ok, En caso tampoco. perfecto. ¿Algún caso que le hayan manifestado alguna restricción o todo bien? Yo hago la pregunta porque para mí es importante saberlo por todos los factores, porque pues en primer lugar, al ser una de las asignaturas donde está permitido hacer las prácticas, pues debo saberlo, ¿sí? Y entonces, pues espero que los que quedaron mudos no tengan ningún problema, porque la verdad que es importante saberlo por múltiples factores. El tema, pues para algunos puede ser como mucha complicación por muchas cositas, pero en el fondo, pues como dicen por ahí, Dios sabe cómo hace sus cosas. Entonces es bueno como estar al día en la información, porque de todas maneras, pues eh, me he dado cuenta que incluso hay gente de Cali que no quiere ir, pero la gente que vive fuera de Cali suplica que los dejen ir. Es una cosa pues curiosa. Obviamente no es en todos los casos, pero sí ha pasado ya en algunas asignaturas que tengo a cargo y entonces es bueno pues saber todos los aspectos. Bueno, el día de hoy, pues como seguimos trabajando bajo estos parámetros y este espacio ya quedó confirmado que no va a cambiar hasta que termine el semestre, ya me quedó claro en la presente semana. Entonces, sucede que dentro de lo que nosotros hemos logrado hacer, pues ustedes han visto que pues está el uso pues de los simuladores y eso nos ha ayudado, digamos, para entender lo que tiene que ver con el tema digámoslo, desde el punto de vista del concepto, ¿sí? Lo que tiene que ver con los aspectos pues ya conceptuales propiamente dichos en relación pues a la relevancia que tiene eh,
pues el manejo de todo lo que ustedes han logrado ir viendo en estas ya casi 9 semanas que se cumplen hoy. Entonces, sucede que Cadecimu nos da a nosotros la oportunidad de al menos dentro de lo que uno hace allí como implementación, nos permite incluso hacer control directamente como si estuviéramos pues manipulando un GradSet real, ¿sí? Entonces hoy vamos a trabajar ese aspecto. Me parece que es importante pues aprovechar ese recurso allí. Yo tengo ideado de que una vez termine pues la explicación y todo lo demás, y que yo ya les comparto algunas cosas, pues que son sencillas, que en el fondo no tienen pues como mucha complicación. Entonces eso se consolide con lo que podríamos denominar como el laboratorio número 5. O sea que para el día miércoles yo le estaría, pues como para que siga la secuencia, le estaría llamando a eso el laboratorio número 6, que sería pues el primer laboratorio presencial para nosotros, para que lo tengamos presente. ¿Listo? Entonces, dentro de lo que tengo que preparado, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros a continuación? Sucede que pues uno encuentra material diverso en la red. Dentro de ese material hay información que uno pues ve que es válida, que es importante, hay otra que de pronto no es tan relevante, pero de todo eso encontré, porque pues no los conocía, sino que sí los busqué, quise mirar a ver qué había dentro de eso como para soportarlo allí en la tarde de hoy. Encontré 2 videos que me parecieron importantes, como para tener, digamos, presentes. El primer video es un tanto extenso, nos toma 1 hora de la clase prácticamente, pero es un video donde quien lo hace, quien lo hizo, quien lo presenta allí, pues explica cosas que ya ustedes conocen, en principio en relación al tema pues del GradSet. O sea que serviría para nosotros pues como un breve repaso. Pero después de 20 minutos de explicar esos apartes, ya comparte otros directamente dentro del Cadecimu, que me parecen interesantes, pues de hecho es lo que más valoro allí. Y entonces la idea es que ustedes le presten toda la atención del caso, que lo escuchemos pues, bien, como corresponde. Y entonces para que ustedes miren la implementación que se hace allí, desde luego, pero ante todo la relación que tiene eso pues con la implementación que se hace dentro del PLC. Después de eso sí ya viene un video que es bien corto, donde pues se hace una aplicacioncita allí, pero lo que resalto es como para que ustedes miren pues el hecho de sacar todos los elementos pues que se requieren. Y ya luego de eso voy a compartir un archivo que pues nosotros de alguna u otra manera hemos venido trabajando, pero para que lo veamos cómo se ve el mismo cuando ya lo miro desde el punto de vista del GradSet. Ese archivo yo todavía no se lo he subido a la plataforma, lo haré ahora más tarde, y seguramente allí ya completemos, al término de todo eso que les estoy diciendo, tal vez ya completemos unas 2 horas más o menos de la sesión, y ya nos quedaría la última pues para que ustedes inicien la implementación. De hecho, dentro de lo que tengo propuesto es el mismo laboratorio anterior que se había solicitado, solamente que la diferencia en este caso es que ya a ustedes les corresponde, en vez de hacer la implementación, digamos, con el ladder, ¿cierto? Entonces se hace el GradSet directamente para el control pues, de lo que nosotros en ese caso tenemos allí, ¿ya? Entonces ese es, digamos, el aspecto para tener en cuenta, y entonces es lo que vamos a mirar. Y allí ya les complementaré pues a cualquier cosa que sea necesaria. ¿Listo? No hay problema, Juan David. Digamos, llegaste en el momento justo. Entonces, voy a poner esto aquí en modo proyección. Permítame. Y vamos a escuchar lo que ya les dije. Habilito aquí para que ustedes puedan escuchar allá.
Entonces, esta parte se llama Grapset encabezado. Entonces, vamos a escuchar así como les acabo de decir. Y bueno, aquí viene el primer video. Bueno, la clase de hoy voy a hablar sobre el lenguaje de programación Grapset. Es un lenguaje utilizado en controladores programables o PLCs, que significa gráfico funcional de control de etapas y transiciones. Este lenguaje es esquemático, con el cual se modela unos comportamientos secuenciales de un sistema industrial, en el cual se definen unas entradas y salidas, o está definido por esas entradas y salidas. Entonces, mediante este lenguaje de programación, podemos realizar un diseño de todo un proceso industrial que se requiere automatizar, en el cual se deben contemplar unas acciones a realizar, las entradas al sistema y los procesos intermedios que provocan las acciones. Bueno, a diferencia de los otros lenguajes de programación, tal como ladder, tal como diagrama de bloques de funciones, que son los que hemos visto, Grapset maneja un sistema gráfico con una sintaxis muy sencilla, en la cual se utilizan unos comandos simples, que nos permite especificar los procesos de automatización mediante unos flujos lógicos. Es muy similar a un algoritmo. Bueno, entonces, ¿cómo está conformado? Bueno, por un lado, tenemos unas etapas, o que también podemos llamarlas estados, en las cuales nosotros introducimos unas acciones a realizar. Por ejemplo, una acción puede ser taladrar, volver, continuar, retroceder, etc. Eh, También está compuesto por unas transiciones, a las cuales van asociadas unas receptividades. Estas transiciones me permiten trasladarnos de una etapa a otra, o de un estado a otro. Y por último está compuesto por unas uniones, que lo que hacen es unir las etapas con las transiciones, y a su vez las transiciones con las etapas. Bueno, entonces, ¿cómo diseñamos un sistema mediante Grapset? Entonces, primero debemos caracterizar el funcionamiento del PLC, independizando todos los componentes, con los cuales este vaya a ser construido. Esto quiere decir que nosotros tenemos que enfocarnos en las funciones que debe realizar el PLC, y no en la estructura física o en la tecnología que vayamos a emplear. Por ejemplo, cuando utilizamos lenguaje ladder, siempre estamos pensando mucho como que en el contacto, si se cierra, si se abre. Entonces, cómo deben ir este tipo de contactos unidos para generar digamos, una tarea. Aquí en Grapset nosotros pensamos más en las funciones, en las acciones que realiza el sistema. Por ejemplo, una acción: marcha hacia la izquierda, marcha hacia la derecha, detener motor, arrancar motor. Entonces, es más este tipo de cosas. Nosotros pensamos un poco más en las funciones que se van a desarrollar. Entonces, el segundo punto es que vamos a tener dos partes. O sea, el sistema automático se divide en dos partes: una parte de control y una parte operativa. Sabemos que la parte de control es todo aquello que nos permite automatizar el proceso, y la parte operativa pues es el resto, digamos, como los contactos de potencia, los motores, etcétera. ¿Listo? El tercer punto es que el elemento principal de un proceso en Grapset es la operación, y esta operación la denominamos también como etapa. En esta etapa, como ya lo mencioné anteriormente, se ubican unas acciones que debe realizar el autómata. Entonces, mediante este lenguaje, se divide el proceso en unas operaciones
que son, que son pues, las etapas. Entonces, que es, digamos, como ya mencioné anteriormente, como marcha hacia la izquierda, marcha hacia la derecha, o por ejemplo, como los ejemplos que tenemos acá, que taladrar, cambiar herramienta, buscar, etcétera. Entonces, estas las mencionamos macroetapas, digamos como que son unas etapas principales. Y estas etapas se subdividen en unas operaciones mucho más pequeñas, eh, que pueden ser, por ejemplo, como impulsar una pieza, bloquear la pieza, giro de la broca. Entonces, digamos como que son unas operaciones mucho más pequeñas provenientes de las macroetapas. Listo. Entonces, el cuarto punto es que debemos dividir el proceso en macroetapas y a su vez en etapas más elementales hasta que podamos conseguir que las acciones que debe llevarse a cabo con el PLC dependan únicamente de sus entradas y salidas, de la combinación lógica entre estas entradas y salidas. Entonces, a cada una de estas etapas le vamos a asociar una variable de estado. Listo. Por último, tenemos que se debe establecer un gráfico de evolución o secuencial en donde pues vamos a colocando las etapas una por una que tienen un comportamiento secuencial y debemos colocar pues las condiciones lógicas que nos permite trasladarnos de una etapa a otra, las cuales las denominamos condiciones de transición. Entonces digamos que están muy relacionadas con estas variables de estado. Bueno, entonces por último tenemos que con esto ya tenemos todo el modelo secuencial. Después de colocar las etapas, unirlas, colocar las variables, las acciones y colocar las transiciones, las condiciones lógicas en las transiciones, ya con eso obtenemos todo el modelo eh, del Gratzel. Entonces, bueno, entonces ahora vamos a enfocarnos un poco en cada elemento básico que corresponde en un graph set. Entonces, ya como mencionamos, pues la parte de etapas. Entonces, empecemos por ahí. Entonces, estas etapas representan los estados del sistema. Entonces, cada una de estas debe corresponder a una situación donde las salidas y las entradas eh, tienen una dependencia combinacional, ¿sí? Entonces, básicamente nosotros vamos pensando mucho en la parte de cómo relacionar esas salidas y esas entradas para obtener, digamos, como una secuencia lógica. Listo, entonces esto vendría siendo una etapa, su símbolo es un cuadro y dentro del cuadro colocamos un número, es decir, este número nos identifica la etapa. Entonces la idea es ir colocando de forma secuencial 1, 2, 3, vamos bajando y vamos colocando, vamos aumentando el número. También hay que hablar de que hay una etapa inicial que se simboliza con dos cuadrados, uno interno al otro. Entonces este vendría siendo el símbolo de la etapa inicial y esta sería pues una etapa común en donde la parte de arriba viene siendo la entrada de la etapa, perdón, y la parte de abajo vendría siendo la salida de la etapa. Listo, ahora hablemos de las líneas de evolución. Entonces, estas líneas permiten unir las etapas entre sí y bueno, hay que tener en cuenta que siempre se lee de arriba hacia abajo, excepto de que indiquemos que vaya hacia arriba. Para que vaya hacia arriba, entonces colocamos una flechita que indique de que la orientación ahora es distinta. Pero si no tiene una flecha, vamos de arriba hacia abajo. Listo, ahora pasamos a las transiciones. Entonces, este es el símbolo de las transiciones y lo que hacen digamos que hacen estas transiciones es representar las condiciones lógicas que se requieren para que una etapa termine y pasemos a la siguiente etapa. Estas condiciones lógicas se obtienen mediante combinaciones de variables denominadas receptividades que las mencioné al inicio
del archivo. Entonces, ya este es el símbolo. Y bueno, entonces ahora pasamos a hablar de la interpretación de los mensajes. Entonces estos mensajes, por un lado, pueden ser de una forma textual, o podemos usar símbolos, o podemos usar las ecuaciones lógicas, ecuaciones booleanas que ya hemos trabajado, que entonces las asociamos con las etapas y con las transiciones para indicar pues la actividad que se quiere desarrollar. Entonces hay dos tipos de mensajes. Uno es el mensaje de acción y el otro es el mensaje de receptividad. Entonces el mensaje de acción, en este ejemplo, vendría a ser este. Es el mensaje que se coloca en la parte de las acciones, que va al lado de las etapas. Y el mensaje de receptividad es el mensaje que va al lado de las transiciones. ¿Listo? Entonces básicamente es esto. Bueno, entonces, bueno, el mensaje de acción, ¿qué hace? Bueno, básicamente indica cuál es la actividad que vamos a desarrollar en una etapa, y esto puede ser de forma textual, como en este ejemplo, o también se pueden colocar unas ecuaciones lógicas, donde tenemos relacionadas, pues, obviamente sus entradas y sus salidas. Bueno, y el mensaje de receptividad, ¿para qué? Entonces estos lo que hacen es indicar las condiciones necesarias para que un proceso pase de un lado a otro. Entonces esta vendría siendo la condición. Entonces si se cumple, digamos, si T1 se cumple, entonces accedemos a la siguiente. Y aquí básicamente, por ejemplo, este mensaje de acción es únicamente como para tener idea de, de lo que se hace en esta etapa. Obviamente aquí pues podemos colocar, por ejemplo, T1, colocamos otra acción, T1, y le colocamos el tiempo. Entonces cuando T1 termine su tiempo, entonces se activa y inmediatamente acá se lee, y como es 1, entonces bajaría. Mientras T1 no se active, pues él no procede. Entonces digamos, este mensaje en este caso pues no hace más que servirnos de ayuda, ¿no? Este mensajito. Entonces aquí colocamos normalmente las salidas Q o los temporizados, etcétera. Listo, entonces ahora hablamos de un tema que se conoce como divergencia y convergencia en Grapse. Entonces, por un lado, hablamos, primero vamos a hablar de divergencia. Entonces, básicamente lo que significa una divergencia es que de una etapa podemos evolucionar a, a otra etapa. Es decir, de la 4 podemos evolucionar a la etapa 5, o podemos evolucionar a la etapa 7. Básicamente es eso, que tenemos más de un camino, ¿no? Entonces, si nos fijamos, los ejemplos de arriba únicamente eran pues una secuencia lineal. Aquí pues se nos desprende otras posibilidades dependiendo de unas condiciones, que las cuales son pues unas transiciones. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, por ejemplo, en este caso, eh, llegamos a la etapa 5, si se cumple, o sea, llegamos a la etapa 5 desde la etapa 4, siempre y cuando se cumpla que ese por D sea 1. En dado caso que no se cumpla, entonces está la posibilidad de ir desde la etapa 4 hasta la etapa 7 si C por D negado es igual a 1. Listo, entonces esto sería pues básicamente lo que es divergencia. Ahora pues hablamos de la convergencia, que es muy similar a la parte de la divergencia. Entonces aquí tenemos un ejemplo de convergencia, en el cual tenemos, digamos, de diferentes caminos, podemos llegar a una etapa, ¿sí? Digamos, en el caso anterior era de una etapa, se nos desprendían dos caminos, y aquí de dos caminos de dos etapas, perdón, podemos llegar a un camino. No necesariamente dos, pueden ser tres, cuatro o más etapas. El caso es que tenemos diferentes posibilidades para llegar a una etapa. Entonces decimos que llegamos a la etapa 8 desde la etapa 6 si A se activa, si A es 1. O podemos provenir de la etapa 7 hasta la etapa 8 si
G se activa. Listo, entonces aquí pues hay dos temas también importantes, que es hablar de divergencia simultánea y convergencia simultánea. Entonces es muy similar a lo que vimos lo anterior, sino que como su palabra lo indica, es que se producen secuencias simultáneas. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, estamos desde la etapa 4, si se cumple C, vamos a proseguir a la etapa 5 y a la etapa 7 de forma simultánea. ¿Listo? En el caso de la convergencia simultánea, tenemos que podemos seguir a la etapa 9 si se cumple, si se cumple que la etapa 6 y la etapa 8 están activas y la condición C por D es 1. Tiene que cumplirse de que 6 y 8 estén activas y que C por D también, que esta vendría siendo la transición. No olvidemos que está la transición, esta es la etapa y estas son las acciones, ¿no? Y estas son las líneas, pues las líneas de evolución. Y estas son las líneas que pues indican que es una divergencia o una convergencia. Recordar bien que pues la convergencia es que nos permite llegar a un mismo camino y la divergencia es que se nos desprenden diferentes caminos desde un camino. Cuando son simultáneas deben llevar los dos, digamos las dos líneas. Fíjense en acá también, llevan las dos líneas. Mientras que en las anteriores pues es una sola, ¿no? Porque no es simultánea. Listo, por último entonces hablamos de eh, sobre salto de etapas y repetición de secuencias, que es muy común utilizarlos en este tipo de lenguaje. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Entonces decimos que podemos ir de una etapa, digamos, de una etapa, podemos ir a otra etapa diferente saltando las etapas secuenciales si se cumple una transición. Entonces, en este caso estaríamos haciendo un salto de etapas. Es decir, que la etapa 5 y la etapa 6 no se llegan a activar. Automáticamente venimos de la etapa 4 y nos vamos a la etapa 7. La etapa 5 y la etapa 6 nunca se activaron, solo la etapa 4. ¿Listo? Entonces, básicamente esto es un salto de, de etapas. ¿Qué vendría siendo esto? Fíjense en que aquí se produce digamos, la señalización que dice que es hacia abajo. Tenemos la condición lógica o la transición para que procedamos al salto. Aquí tenemos nuevamente, pues reitero, está la etapa, esta vendría siendo la acción, igualmente esto es la etapa 6, la acción, y estas son las transiciones o condiciones lógicas. Y listo. Entonces lo último es hablar de la parte de repetición de etapas. Entonces, aquí tenemos el ejemplo y no es más de que hacemos un salto de etapas hacia atrás si no se cumple unas condiciones. Entonces, digamos de la 4 vamos a la 5, vamos a la 6 y si C por D no se cumple, entonces él va por este camino si C por D negado se cumple. ¿Sí? Entonces él vuelve y como que hace nuevamente un ciclo. Esto, digamos, muchas veces pues es utilizado, se realizan como unos bucles, digamos, cuando no se cumple una condición, por ejemplo, un conteo, que tengamos que contar hasta 10. Entonces él llega y empieza a contar. Entonces revisa, ¿el conteo ya llegó a 10? No. Entonces suba y siga y hasta que el contador no llegue a 10, él nunca va a terminar este proceso. Por ejemplo, para ejemplificarlo un poco más. Listo, entonces básicamente esta vendría siendo la teoría y ahora voy a explicar un ejemplo realizado en Cadécimo y utilizando el PLCS 7200 que nos proporciona el simulador. Entonces básicamente en este ejemplo pues lo quise hacer un poquito pues ¿cómo les podría decir? Combinando ciertos temas, utilicé temporizadores, utilicé contadores y ese tipo de cosas para ver un poquito más
cómo funciona. O sea, inicialmente iba a ser una parte de un semáforo, pero pues vi que era muy sencillo, entonces decidí agregarle un poquito más de cosas para que pues ustedes tuvieran más idea de usar otro tipo de cosas. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que quiero hacer? Entonces, lo primero es que voy a prender un bombillo rojo, un bombillo amarillo y un bombillo verde. Hagamos de cuenta que es un semáforo. Y ellos se prenden secuencialmente por unos tiempos, ¿no? Aquí yo asigné que cada 2 segundos él va a proceder a prender el otro bombillo y se apaga el anterior. ¿Listo? Y quise que esto se hiciera 3 veces. Que este proceso de prender los 3 bombillos se haga 3 veces. Entonces aquí pues utilicé un contadorcito, lo coloqué acá para que me cuente hasta 3. Entonces, claro, entonces, bueno, si él no ha terminado el conteo, pues él viene por este camino y vuelve y prende los bombillos. A él al terminar ese proceso 3 veces, lo que hace es tomar por el otro camino y activarme 2 bobinas, digamos, por ejemplo, que en esas bobinas conectemos 2 motores, como querramos. Entonces, me activa 2 bobinas y ya teniendo esas 2 bobinas, pues tengo la opción de apagar sea la bobina 1 o la bobina 2 utilizando unos pulsadores a la entrada. ¿Listo? El sistema se va a quedar bloqueado, o sea, se va a quedar en un mismo estado hasta que yo desactive sea el motor 1 o sea el motor 2. Por último, el sistema sigue, digamos, ahí estático, sigue bloqueado ahí hasta que le dé el botón de finalizar, de finalizar el ciclo. Entonces él finaliza, bueno, él finaliza el ciclo y sube y se queda ahí. Entonces, bueno, no finaliza el ciclo, él finaliza la tarea. Para volver nuevamente a activarlo, pues debemos oprimir nuevamente el pulsador de inicio. Entonces, básicamente esto es lo que quiero hacer y pues lo voy a ir explicando poco a poco. Entonces, tenemos aquí los 3 bombillos que utilicé Q sub 0, Q sub 01 y Q sub 02. Esos son los 3 bombillos y utilicé las 2 bobinas para prender, que sería Q sub 10 y Q sub 11. Esto lo hice pues para ver que podemos utilizar los dos módulos, los dos módulos. Podemos utilizar los 2 módulos de las entradas y entonces aquí hay que tener claro que debemos conectar a la fase ambos, ¿no? Recordemos que ellos tienen una tierra común, pero hay que conectarle pues el voltaje que le queramos asignar, que puede ser DC o AC. Yo utilizo la fuente DC que nos proporciona el PLC, que es de 24 voltios. Listo, entonces, bueno, aquí tenemos los pulsadores, el pulsador S1, que es el de arranque del sistema, el pulsador S2, que, bueno, aquí no me acuerdo bien dónde coloqué el pulsador. Ah, bueno, este es el de entrada I01, que es el que me permite pues avanzar a la siguiente etapa. Entonces el S3 y el S4 son la parte de los, perdón, el S2 y el S3 son la parte de las bobinas, que pueden ser motores, ¿no? Entonces es para apagar alguna de las dos. Y el S4 es el que utilizo para finalizar el sistema. Listo, entonces ya voy a proceder a simular. Ah, bueno, aquí tengo el contador, que entonces él me va contando cuando llega a verde, el bombillo se apaga, entonces él inmediatamente viene y me activa Q sub 02, entonces Q sub 02 viene por acá y me le ingresa un flanco de subida al contador y el contador pues por aquí, por una de las entradas del PLC, pues podemos ir evaluando cuándo va a ser 1 o cuándo va a ser 0, es decir, cuándo el contador llegó a su cuenta o no. Bueno, entonces iniciamos con la etapa inicial, que es esta, ¿no? Listo. Entonces, lo siguiente es que si sub 00 se activa,
entonces él prosigue a la siguiente etapa. Y sub 00, ¿cuál es? Es esta. Es el pulsador S1. Al oprimir el pulsador, entonces él pasa a la etapa 1 y la etapa 1 tiene unas acciones. Aquí coloqué la acción rojo, esto únicamente es simbólico, únicamente es como para que ustedes puedan ver que le podemos colocar nombrecitos a las etapas para entender un poco o recordar un poco más qué hace cada parte secuencial. Entonces aquí le coloco rojo, la etiqueta roja. Y aquí pues ya están las acciones. Entonces aquí coloqué Q sub 00, es decir que Q sub 00 se me va a activar en esta etapa. Mientras yo esté en esta etapa, Q sub 0 va a permanecer activo. ¿Listo? Entonces aquí colocamos el nombre, pues colocamos Q sub 0. ¿Listo? Y luego agregamos otra acción que es T1, que es el temporizador. Entonces yo lo escribí T1, lo podemos colocar como queramos. Y le coloqué un tiempo de 2 segundos. Entonces, cuando él termina, bueno, y aquí fíjense que aquí hay unas opciones de las acciones. Entonces dice operando a 1. Cuando él termina ese conteo, pasa de 0 a 1, ¿no? Entonces pasa a ser 1. Si yo coloco el operando se pone a 1, eso quiere decir que él va a permanecer fijo, ¿no? Va a dejar el estado, pues como lo hemos visto, set es que configura la variable en 1. Y pues podemos ponerlo a 0, que es reset, es decir, apagamos la variable o la salida, como lo queramos llamar. Entonces aquí, pues con esta opción, únicamente al finalizar la etapa, esas variables se ponen a 0 nuevamente. Si la ponemos en set, ellas van a permanecer prendidas y deberíamos y tendríamos que apagarlas con reset en otras etapas. Pero entonces aquí únicamente me importa pues prender que el bombillo rojo prenda únicamente mientras está en el tiempo que es, mientras ese tiempo T1 dura, entonces lo coloco operando aún. Si colocara set, pues permanecería prendido hasta que yo lo resete en algún momento. Listo, fíjense que aquí en el rojo pues no coloqué nada, no tiene nada, entonces bueno, aquí tenemos el T1 y lo tengo aquí también en la transición. Es decir, T1 pues inicialmente está en 0, termina los 2 segundos, se pone en 1 y como aquí tenemos la transición de T1, entonces T1 es igual a 1, entonces pasa a la otra etapa. Esta etapa le coloqué como amarillo, que es amarillo, y básicamente coloqué pues la salida Q sub 01, que es la del otro bombillo, que lo podemos ver acá, que tenemos un poco mejor. Aquí está el Q sub 00 y el Q sub 01. Entonces nos va a prender este bombillo. Y pues obviamente colocamos pues el T2, que él también le asigna un tiempo de 2 segundos. Y igualmente operando a 1. Mantiene prendido solo en ese tiempo. Aquí, antes de que se me olvide, pues el lenguaje GraphC lo encontramos acá. Pero aquí tenemos la etapa inicial, aquí tenemos pues las etapas que son estas, aquí tenemos pues las transiciones que son estas, aquí tenemos las acciones a realizar que son estas, las vamos ubicando así tal cual como yo las estoy colocando, y esto es para la etapa pues digamos de lo que es convergencia y divergencia, todas estas, ¿no? Entonces aquí las que tienen dos líneas pues recuerden que son las simultáneas. Esta es la unión de entre etapas y transiciones, y tengan mucho cuidado que este cableado se hace con esto. Si ustedes lo hacen con estas líneas, lo más probable es que no les funcione. De hecho, creo que no funciona si utilizan este tipo de cable. Entonces, por favor, utilicen este cableado para unir toda esta parte. Y también tengan mucho cuidado porque de pronto van y les da por unir con este cable este tipo de conexiones en el PLC y no les va a funcionar porque esto es netamente de Grabsen. Entonces tengan mucho cuidado, porfa, que esto es un error muy común y después no les funciona, es porque no les pasa de una etapa a otra y es muchas veces es por el cableado que usamos. Bueno, esta parte es lo de que podemos, por ejemplo, aquí podríamos colocar la flechita y que él decir que va de acá a allá, ¿sí? Entonces la podemos colocar y con estas de aquí, pues
las vamos volteando. Digamos, si queremos, como esta nos sale hacia abajo, podemos voltearla para que con estas dos, para que nos quede hacia arriba. Listo, entonces ahí expliqué pues básicamente cómo es digamos, esta parte del lenguaje. Bueno, entonces aquí teníamos cuando T2 termina su conteo, se activa y la transición se activa, lo que me permite seguir a la etapa 3 y pues eventualmente se apaga Q sub 01 porque ya finaliza la etapa 2. Entonces aquí en la etapa 3 pues coloqué que es verde y activo la salida Q sub 02 del PLC y nuevamente coloco un tiempo T3 que también le asigné 2 segundos. Al finalizar T3 pues puedo aquí evaluar estas condiciones. Entonces aquí recordemos entonces que utilizamos, volvamos aquí para que miren, recordemos lo que estábamos viendo. Entonces que esto, cuando venimos de una etapa y tenemos caminos, digamos múltiples caminos para proceder, entonces decimos que esto es divergencia, ¿no? De una etapa podemos evolucionar a otra secuencia de etapas. Tenemos más de una opción. ¿Listo? Entonces, esto sería pues una divergencia, ¿no? Pero entonces fíjense, aquí hay unas transiciones. Esta transición aquí me dice T3 por I01. Entonces voy a darle clic acá porque no, la verdad no he explicado, se me ha olvidado explicarles. Entonces aquí colocamos la condición. Entonces aquí en las anteriores pues colocaba T1, T2. Entonces aquí lo que voy a colocar es T3 por, recuerden que este por es una AND que para recordarles un poco con la AND, ambas entradas tienen que estar en 1 para que el resultado o la salida sea 1. Es decir, si alguna de las entradas es 0, la salida será 0. Entonces, para que aquí podamos, para que esta condición se pueda cumplir, T3 tiene que estar en 1 y I sub 01 tiene que estar en 0 porque recuerden que esto es un negado, ¿no? Entonces, como I sub 01 es 0, entonces se niega que a 1 y entonces 1 por 1, 1. Si llega a ser alguno de los dos 0, él no puede continuar a la etapa 4. Entonces aquí tenemos el por, el más, recordar que es una OR, que en la OR les recuerdo que una de las dos entradas o una o más entradas tiene que ser 1 para que la salida sea 1. Si son 100 entradas y una de ellas es 1, entonces el resultado de la salida es un 1. Listo. Este es negado y esto pues son los corchetes, digamos los paréntesis, que pues yo les he mencionado que hay que tener mucho cuidado cuando hacemos ecuaciones largas, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces fíjense que aquí tenemos una gran ventaja. Recuerden que por ejemplo aquí podríamos colocar una ecuación larguísima, colocar paréntesis, digamos esto T3 por negado y sub 0,1, paréntesis por T3, por T2 más y sub 0,2, paréntesis por T1. Entonces podríamos colocar una ecuación larguísima y digamos no tendríamos que estar haciendo circuitos tan largos. Por ejemplo, en ladder que una AND son dos contactos en serie, que una OR son dos contactos en paralelo y que una NOT es en circuito normalmente cerrado y así, entonces nos queda un circuito grande. Digamos aquí, por ejemplo, en ladder tendríamos que utilizar pues una compuerta, ¿no? Pero entonces es lo que le digo, aquí podríamos utilizar paréntesis y colocar una ecuación bastante larga y el ejercicio nos quedaría bastante compacto. Entonces, digamos, esta es la gran ventaja que nos ofrece este lenguaje. Se obtienen de una manera más sencilla, más compacta, un ejercicio. Lo único es que hay que pensar de una forma lógica y secuencial. Esto, digamos, es un poquito distinto a como venimos pensando de pronto con ladder, con los contactos, que si acciono uno, acciono otro, entonces ¿qué pasa? No, aquí vamos es más bien colocando como unos procesos, unas acciones secuenciales. Listo, entonces iba acá. Entonces T3 termina su conteo y tenemos aquí dos posibilidades. Si sub 0, entonces si T3 está activado y si sub 01
es 0, entonces esto se va a activar. Recordar que como y sub 0, 1, entonces si es 0 se niega y queda 1 y 1 por 1 es 1, entonces puede proseguir acá. En caso contrario, pues tenemos que este 3 por i sub 0, 1, entonces T3 tiene que estar en 1 y i sub 0, 1 tendría que estar en 1 para llegar acá. Entonces veamos qué es i sub 0, 1. Entonces i sub 0, 1 es este, que es el cable que viene al contador. Es decir, y esa es la salida Q. Entonces aquí en el contador coloqué 3. Entonces si el contador no ha llegado a 3, eso implica que entonces no, el sistema no ha terminado. Entonces, ¿cuándo contamos el contador? Cuando el contador pues cuenta. Entonces, básicamente, él cuenta cuando le entra, digamos, Q sub 02 se activa. Es decir, aquí, cuando él llegó a la etapa 3. Es decir, cuando él empezó a hacer el primer conteo. ¿Listo? Entonces, termina un conteo, luego vuelve, termina el segundo conteo, y luego termina el tercer conteo, y ahí sí continúa. Entonces, bueno, inicialmente sabemos que pues la salida Q del contador es 0, entonces 0 lo negamos, es 1, 1 por 1 es 1, ¿sí? Entonces va a pasar por acá. Por aquí no puede porque este es 0 y 0 por 1, pues 0. Entonces por aquí no se cumple la condición. Entonces él viene por esta etapa y vuelve a inicio. Entonces aquí coloqué la etapa 4, coloqué volver, coloqué pues un nombre y aquí le coloqué la transición. Entonces aquí él entra y activa, digamos, el estado volver, y si el estado volver está activo, entonces sube inmediatamente. Si ustedes no colocan esto acá, lo más seguro es que no le va a funcionar. O sea, si ustedes dan inmediatamente de aquí que no exista esta etapa y vaya, prosigas inmediatamente, no va a funcionar. Pueden hacer, si quieren hagan el intento, pero lo más seguro es que pues no les funcione. Él no le va a tomar como que continúe el camino hacia allá. Va a quedar ahí como estático. Entonces, por eso, por esta razón es que está programado así. Entonces, listo. Entonces él vuelve y sube nuevamente. Entonces, recuerden, está aquí en esta linecita porque si lo colocamos arriba, entonces tendríamos que volver a oprimir otra vez el pulsador. Y pues esa no es la idea. Entonces aquí baja y él automáticamente sigue. Vuelve y prende el rojo, vuelve y prende el amarillo, vuelve y prende el verde en sus tiempos. Y ya pues el contador sabemos que se había ya puesto en 1 porque ya había pasado por aquí hace rato. Entonces ya estaba en 1. Entonces cuando él volvió aquí otra vez se activó Q sub 02. Entonces ahora se puso en 2. Entonces, o nuevamente, como el contador no ha llegado a 3, entonces vuelve y toma este camino. Entonces vuelve y prende los bombillos y aquí Q sub 02 se activa y el contador se pone en 3. Como está en 3 y la entrada y sub 01 se alimenta y consecuentemente, pues aquí ya como es 1 y sub 01 es 1, se niega, entonces queda 0, entonces 1 por 0, pues es 0, entonces ya por aquí no vuelve. Mientras que aquí, pues la divergencia, digamos, como es una divergencia, podemos ir al otro lado. Entonces T3 está en 1, se activó, ya terminó el conteo. Y sub 01 es 1, entonces 1 por 1, 1. Entonces procedemos a la etapa 5. Que en la etapa 5 activamos dos cargas o dos salidas a las cuales yo les conecté bobinas, que le pueden conectar motores o lo que quieran. Entonces Q sub 1, 0 y Q sub 1, 1, que son estas dos. ¿Listo? Entonces ellas van a quedar ahí activas. Fíjense que ahí pues se quedan activas y nuevamente hay unas divergencias, ¿no? Volví y coloqué unas divergencias. Entonces, pues queda ahí estático, digamos, queda en esa etapa activas siempre hasta que procedamos a pues accionarse a la entrada I sub 02 o la entrada I sub 03. ¿Listo? Entonces, bueno, recordar que aquí pues tengo los pulsadores I sub 0, que sería este S2 y S3, que vendrían pues a la entrada I sub 02 y a la entrada I sub 03. Si activamos alguno de los dos, lo que vamos a hacer es reiniciar alguna de las cargas, dependiendo. Si utilizamos S2, pues se reinicia la carga Q10. Si utilizamos I sub 03, pues reiniciamos la carga Q11, es decir, la apagamos. Esto lo hice pues con el fin de que pudiéramos ver que
digamos en este caso que estamos configurando las cargas, digamos dejándolas fijas, fíjense en que aquí están con set, entonces aquí las coloqué a 1, es decir, hay que reiniciarlas en otra etapa. No es como estas que las programé con la opción de arriba, que es cada prosigue a otra etapa y se apagan. Entonces aquí se resetean y por último pues nos encontramos con una convergencia, ¿no? Esto es una divergencia. Y aquí una convergencia porque de diferentes caminos podemos llegar a un mismo camino, que en este caso podemos hacerlo mediante la transición de I sub 04, donde I sub 04 pues es un pulsador y este pulsador es de finalizar del ciclo. ¿Listo? Entonces ahora sí simulemos. Entonces fíjense en la etapa inicial, entonces lo que hay que hacer es, bueno, quitémoslo un poquito. Entonces bueno, entonces ahora oprimamos el pulsador S1, entonces él pasa a la etapa 1, termina el conteo de T1 y procede pues a la etapa T2 y aquí hace el conteo. Cuando T2 se activa, pues se activa digamos la transición y permite ir al siguiente. Entonces T3 se activa, cuando se activa pues me viene por acá porque I sub 01 está en 0, entonces como se niega es 1 por 1, 1 y pues me permite, fíjense que I sub 01 todavía está apagada, es por eso que él está contando. Entonces él termina acá, fíjense en que aquí ya le envió un 1, ¿no? Porque pues Q sub 02 se activó. Pues aquí está entrando por tercera vez. Fíjense en los bombillos, el amarillo, luego el verde. ¿Listo? Pues aquí ya terminó el conteo y fíjese que se activó, entonces consecuentemente vamos por este camino donde yo activo Q10 y Q11. Fíjese que ahí están las bobinas activas, aquí están los indicadores y tenemos opción de dejarlo ahí infinitamente hasta que queramos o apagar la bobina 1 o la bobina 2. Entonces voy a apagar la segunda. Entonces fíjense en que apagué, bueno, perdón, fue al revés, apagué la primera. Esto porque sí, aquí como si oprimo, pues lo que hacemos es reiniciarla, ¿no? Entonces aquí lo que hice pues fue reiniciar pues Q11. Bueno, entonces ya lo último es que podemos continuar a la etapa final si oprimimos el último pulsador. Entonces si lo oprimo, pues él pasa a la siguiente. Y ya, y ahí queda. Entonces, si lo colocábamos acá, este cable lo cableamos acá, pues tendríamos un inconveniente de que él vuelve y hace el proceso automáticamente. Aquí me faltó algo y fue colocarle el reset. Entonces, cuando yo oprimiera este S4, la idea es que aquí viniera un cable y se conectara acá para que el contador se me reseteara. Pero bueno, no hay problema. Entonces aquí este cable lo conecto acá porque la idea es que lo volvamos a activar manualmente, ¿no? No que él vuelva y sea automático, porque supone que ese era como el de finalizar el proceso. Entonces básicamente esto es todo por la clase de hoy. Bueno, entonces, dentro de lo que vimos allí, antes de pasar al siguiente video, que como les decía es mucho más corto, pues él allí desde luego inicia pues hablando de las características del Grasset. Pues me pareció bueno dejarlo correr como para que ustedes lo tengan en cuenta. No sobra pues como repetirlo, no sobra pues tenerlo más en detalle. Pero, pues ustedes vieron allí, pues hay una explicación que yo veo muy completa en relación a cómo se puede interactuar allí, pues con Grasset, Cadecimo y demás. Recuerden ustedes que yo les he comentado de que esto mismo uno lo puede hacer en digamos, allí en el TIA Portal. Lo que pasa es que eso no viene pues directamente con el software, eso pues corresponde adquirirlo por aparte. Es algo muy similar como al caso de cuando usted tiene MATLAB, pero de pronto usted requiere una caja de herramientas que sea útil para alguna actividad que usted realiza, desempeña, entonces pues las adquiere por aparte. Es adquirirlo por aparte, pues normalmente representa
un costo que depende pues del tipo de aplicación y pues el precio pues que se tenga, ¿no? Depende de eso y desde luego pues en especial cuando la persona tiene ya pues su software licenciado, que ese es un aspecto relevante. Incluso a propósito, el día que nos veamos, yo espero no olvidar, igual lo voy a llevar en la maleta para que no se me olvide. Yo tengo para ustedes una versión ya saqué una versión para ustedes de Tía Portal, que es la que pues siempre nos ha ayudado, antes de la 15 que tenía en mi máquina, que es el Tía Portal versión 13. Yo les voy a llevar esa copia no pesa mucho, incluso está en un DVD, ¿sí? Solamente te aporta para la programación del PLC. Esa versión nos reconoce muy bien la versión del que nosotros pues tenemos allá en la institución con el firmware respectivo, no hay ningún problema allí. Y entonces, como nosotros no vamos a trabajar directamente este miércoles con el PLC, sino a la siguiente, o sea, las 2 semanas después, esta semana ya les he dicho que lo que queremos hacer es lo relacionado con el manejo de todo lo que es los contactores y demás, pequeño caso de automatización con los contactores, que eso nos sirve pues de antesala para el PLC. Entonces, el asunto es que pues eso ya da tiempo para que ustedes lo instalen. De una vez les digo, o sea, eso tiene la situación de que funciona pues con Windows XP, Windows 7. De pronto ustedes pueden mirar la posibilidad de utilizar ¿cómo es que se llama esto? Una máquina virtual, ¿cierto? Instalan allí, entonces en esa máquina virtual instalan pues uno de estos sistemas operativos y ya posteriormente se instala pues dicho software. Entonces eso normalmente sí puede funcionar para que ya una vez ya se tenga la oportunidad de que ya ustedes lo tengan instalado y demás, y que ya se conozca pues cómo es el manejo y todos los aspectos que para nosotros vienen siendo importantes. Entonces de pronto se agilice un poco lo que hagamos en la última parte pues de este semestre, ¿cierto? Entonces me parece que esa es como la idea. Como les digo, eso no pesa mucho, allí pues no creo que haya ningún problema de lo que ustedes me manifestaban pues con las otras versiones que les indiqué, porque ese es muy liviano. Yo diría que esto empezó a ponerse un poco más pesado después de la versión 14 o la misma 15, ¿sí? Pero allí pues es una buena opción, entonces para que lo tengan en cuenta. Bueno. En este último video, que es un video, pues como les dije ya corto, es muy puntual, lo que voy a resaltar allí es para que ustedes miren pues cómo es el trabajo con la programación, digamos, de los diferentes elementos del GradSet. Y ya posterior a ello, entonces les presento uno muy sencillo que corresponde a una de las aplicaciones que hemos visto aquí en esta sesión, los otros sábados, y entonces ya para que ustedes pues hagan lo que les voy a pedir. Entonces escuchémoslo con atención. Hola, buenos días a todos, buenos días a todas. Sois muchos los que me habéis pedido que hiciera más circuitos sobre GradSet. Entonces, pues bueno, quiero empezar a hacer una serie de circuitos con GradSet y empezar desde lo más simple para que aquella persona que no haya hecho nunca la programación GradSet pues vaya entendiendo su funcionamiento. En este caso, pues vamos a hacer un ejemplo de un actuador lineal eléctrico. Lo tenemos aquí, que está compuesto por dos finales de cablera. A la vez, estaría compuesto por dos salidas. Una que activaría la bobina KMD para que el motor girase a la derecha y otra que activaría la bobina del contactor KMI
para que el motor girase a la izquierda. ¿Qué haremos aquí en esta práctica? Pues mediante un pulsador pondremos en marcha este motor, girará a la derecha y cuando llegue al final de carrera 1, el motor cambiará de sentido y girará a la izquierda. Una vez que ha llegado al final de carrera 2, volverá a cambiar de sentido y volverá a girar a la derecha. Y entonces lo hará de una manera cíclica. Primero a la derecha, después a la izquierda, después a la derecha. ¿Vale? Es una práctica muy sencilla y la vamos a ver ahora. Los pasos, pues como dije en el vídeo anterior, los graces se componen de una etapa inicial, unas transiciones y otras etapas intermedias. Y dentro de estas etapas intermedias tenemos las acciones. En este caso, como he dicho, empezamos con S1 o FC2 para activar la siguiente etapa. En la etapa 1 se activa Q1, que es que el motor empieza a girar a la derecha. Cuando ya ha llegado a FC1 pasa a la etapa 2. En la etapa 2 el motor gira a la izquierda. Y cuando llegue a FC2 vuelve otra vez a empezar todo el ciclo. Vamos a verlo con el Graphic y veréis que es un esquema bastante sencillo. Empezamos, como hemos dicho, con una etapa inicial y una transición. Vamos aquí al tercer icono y ponemos la transición. ¿Qué tenemos que configurar en esta transición? Pues que S1 o FC2 activen la etapa 1. Pues vamos a ponerlo, doble clic sobre la transición y aquí le ponemos que S1 o, que en este caso sería más, FC2 activen la siguiente etapa. ¿Vale? Entonces, como ya tenemos esta transición, la siguiente etapa es la etapa más la acción. Vamos a poner la etapa 1, ¿vale? Y vamos a ponerle una acción que sería el cuarto icono. En este caso vamos a decirle que haga un set sobre Q1 y a la vez, como esto es una programación cíclica, le tenemos que decir que haga un reset sobre Q2. Por lo tanto vamos a ponerle otra acción y le decimos el operando se pone a 0, hace un reset. ¿Y sobre quién? Pues sobre Q2. Bien, ya tenemos la etapa 1. Vamos ahora a la siguiente transición, que sería que si se activa FC1 pasa a la etapa 2. Pues vamos a transición, la ponemos aquí y le decimos que si se activa FC1 pase a la siguiente etapa. Ya lo tenemos, pues vamos a poner la siguiente etapa. Etapa 2. Vamos a cambiarle el nombre. Y en esta etapa 2, pues igual, tiene que activar la salida Q2. Pues ponemos una acción y le decimos que haga set sobre Q2. Pero a la vez le tenemos que decir que haga un reset sobre Q1, porque si no esta salida se queda activa. Pues ponemos otra acción y le decimos que haga un reset sobre Q1. Bien, y lo siguiente que nos pide es que vuelva a la etapa inicial. Por lo tanto, vamos aquí, la línea de enlace, y la llevamos aquí al principio de la transacción primera. Y ahora seguimos uniendo con línea de enlace. Bien, vamos a repasar lo que tenemos hecho.
hemos dicho que si pulsamos S1 o se activa al final de carrera 2, pasa a la etapa 1. En la etapa 1 se activa la salida 1 y hace un reset sobre la salida 2. Una vez que esté activa la salida 1, cuando llega al final de carrera 1, se activará la salida 2 y se hará un reset sobre la salida 1. Bien, pues ya estaría. Ahora nos quedaría configurar el actuador lineal eléctrico. Hemos hecho doble clic y le decimos que el captador 1 pues es el final de carrera 2, FC2. El captador 5 pues el final de... Y los accionamientos, como hemos dicho, el de expandir es Q1 y el de contraer sería Q2. Bien, pues ya tendríamos el grafet hecho. Como podéis ver, es un grafet muy simple. Vamos a añadirle un botón de puesta en marcha y vamos a decirle, como hemos puesto en el esquema, que sería A1, S1. Y vamos a ver la simulación. Tenemos ya la etapa inicial activa y vamos a pulsar S1. Como podéis ver, va pasando de una etapa a otra. Etapa 2, llega al final de carrera 2, se activa la etapa 1, llega al final de carrera 1, se activa la etapa 2. Un esquema bastante simple para que os vayáis habituando a la manera de programar del grafet. Mi consejo es que os hagáis así un esquemita cada vez que vayáis a hacer un circuito. Os ponéis aquí las etapas y las transiciones. Las transiciones son normalmente pulsadores, captadores, todo lo que activa, digamos, las entradas. Y las etapas y acciones pues pueden ser salidas, temporizadores y cosas así. Bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle a like. Suscribiros si no estáis suscritos para no perderos ninguno de estos vídeos. Y bueno, y nos veremos en siguientes tutoriales. Un saludo a todos. Un saludo a todas. Bueno, entonces ahí termina pues el tema de esa presentación. Creo que ahí pues ya lograron ver el propósito pues que se tiene con el hecho de ver pues los diferentes aspectos que digamos se pueden resaltar allí como importantes. Entonces voy a presentar aquí a continuación un archivo que tengo allí en Cadecimu. Permítame, yo lo voy abriendo por aquí. 12:41, bueno, tenemos tiempo, es lo bueno. Listo, entonces aquí está abriendo ya les voy a presentar. Listo, ahí está. Bueno, entonces, pues en el fondo viene siendo la aplicación con la que he logrado pues compartir a ustedes la manera en que podemos pues ir conociendo algunos aspectos pues del S7200. Afortunadamente pues ya se va a conocer un poco más como en directo el asunto. Y entonces la aplicación que tenemos nosotros allí, pues ya ustedes digamos que la distinguen, ¿cierto? Ese es un aspecto pues importante. Pero observen que en esta oportunidad, si vemos pues todo lo que la conforma, pues no se tiene allí un ladder directamente para manipularla, sino que tenemos pues un grafset. Entonces, como en este caso se trata de tener un sistema de control que nos permita el arranque del motor controlado pues desde el PLC,
y que cuando nosotros lo queramos detener se detenga, pues eso es lo que tenemos nosotros allí, o sea que el ladder pues realmente sale muy sencillo. ¿Qué voy a explicar a continuación de él? Pues ustedes vieron que, digamos, cuando nosotros hacemos clic, pues aquí hay una parte donde está el icono respectivo pues para el GradSet. En el primer video incluso les decía algo que es muy importante, no confundirle el cable, ¿cierto? La línea pues de enlace como la llama allí, porque a veces puede ocurrir que se utilice el cable pues que está digamos diseñado para habilitar pues otros elementos como los motores y demás, pero no es propiamente el de GradSet. Y miren que lo que él manifestaba es cierto, o sea, cuando uno confunde esa parte, usted lo va a simular y usted sabe que está bien, o sea, de pronto ya usted está muy seguro de que lo que tiene allí realizado debe operar con todas las de la ley, pero de pronto pues no operó. Entonces el asunto es que muchas veces son ese tipo de situaciones las que le hacen pasar a uno malas jugadas y pues uno termina finalmente perdiendo mucho tiempo. Bueno, pero entonces en este caso, pues cuando nosotros, por ejemplo, llamamos una de las etapas, pues que, por ejemplo, yo tengo aquí esta, ustedes vieron que normalmente pues a uno siempre le corresponde, cuando ya vamos a ir avanzando en varios estados, pues uno va cambiando el número, ¿cierto? Entre el 2 y así sucesivamente. Entonces usted llega y entonces ya va a indicar qué es lo que esa etapa va a activar. Entonces, cuando usted necesita manifestar que son varias las activaciones que se van a presentar, entonces usted, digamos, enseguida ubica allí y si necesita otra, pues lo ubica allí sin ningún problema y si no necesita más, pues sencillamente presiona la tecla escape y ya. Y entonces, en ese momento ya usted indica qué es lo que usted pues necesita ubicar allí. Entonces, allí le permite desde un temporizador, una salida física, de pronto una marca, ¿cierto? Que entonces ya usted la va a identificar, ya les voy a mostrar cómo lo tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, miren ustedes, aquí yo tengo Q00, Q05, que son salidas. Entonces, sencillamente, pues aquí yo las llamé como corresponde, como las va a reconocer, pues en este caso el PLC. Pero ahí hay un detalle que es bueno tener en cuenta y es el siguiente. Miren que aquí donde dice la acción, entonces en esa acción yo le voy a decir si finalmente dentro de lo que uno tiene allí corresponde que opere en alto o como dice allí, mire que ahí está seleccionada una que dice el operando se pone a 1 y entonces tengo allí un modo set, ¿sí? Es lo que pues digamos se alcanza a ver allí. También por allí dice el operando se pone a 0 y entonces alcanzamos a ver allí como un modo, pues un modo reset, ¿cierto? Entonces son los aspectos pues que se logran pues como tener allí en cuenta. Entonces, por lo menos ustedes recordarán que cuando nosotros tratamos el tema, entonces en esa ocasión, en esa oportunidad, pues se hablaba de que incluso en la guía que ustedes tienen allí en la plataforma que yo les envié, se mostraba cómo nosotros lográbamos implementar ese GradSet, ¿cierto? Con lo que se denomina pues como el modo set reset, ¿cierto? Que es algo que pues más adelante vamos a ver implementado aquí, es el propósito. Pero entonces dentro de establecer el modo set reset, entonces cuando ya nosotros empezamos a pasar de GradSet al ladder, entonces pues allí quedó, digamos, claro, quedó establecido de que en principio lo íbamos a hacer bajo los parámetros de la manera en que nosotros hemos venido pues trabajando pues con
con la programación en escalera o el ladder, que tiene que ver pues cuando se requiera, pues uno hace la retención según sea el caso. Bueno, entonces el asunto es que aquí, estas activaciones que se van a tener, pues yo las tengo aquí en modo set, pero si yo deseo, pues vamos a trabajarla en principio así, que se ponga en alto cuando ya la etapa pues se active común y corriente, ¿sí? Como solamente yo requiero en este caso activar el motor y luego desactivarlo, pues no necesito más etapas, no necesito más estados, no se requiere. Entonces una vez ya tengo esto pues aquí, incluso veamos antes de la activación de esto, las condiciones de transición. Observe que en la condición de transición, cuando usted las va, digamos, allí a identificar, entonces usted, pues digamos, aquí puede escribir en este cajón cómo la va a llamar. Inicio, start, arranque, bueno, el nombre que sea. Pero aquí donde dice transición, sí tiene que indicar esa condición de transición a qué corresponde, ¿sí? Entonces, digamos, ¿qué corresponde es decir en este caso, dentro de las entradas que van a estar allí reconocidas para el PLC, cuáles son las que se tienen que activar? ¿Listo? Entonces, eso para nosotros es importante. Entonces, yo voy a tomar una condición de transición por aquí. Entonces, yo saco mi condición de transición, ¿cierto? Entonces, cuando ya viene el momento, entonces yo le digo, por ejemplo, yo le digo algo que diga encender. Y entonces, supongamos que viene para la entrada I0.3, algo así. Pero asumamos que esa entrada I0.3 de pronto yo necesito negarla. Entonces, ¿qué va a pasar? Para que la negación se me active, yo debo hacer clic primero aquí, en ese punto donde ustedes vieron que ahí me muestra la negación, ¿cierto? Entonces, después de eso, doy OK y mire que me aparece allí negada. O sea que tiene que estar pues la línea, la raya al piso por delante de la condición de transición que se va a presentar. En este caso ustedes vieron que la palabra encender no salió porque yo no le dije que la visualice. Entonces yo le digo a visualícela, entonces ahí ya me sale, pues no me sale todo el término porque lo toma hasta la N, es para pocas caracteres, entonces es lo que se va a presentar allí. De pronto usted tiene una condición de transición donde tal vez requiere que sea esa condición de transición y otra más. Entonces, de pronto yo digo, por ejemplo, I0.5, ¿cierto? Entonces, listo, estoy OK. Entonces, yo la I0.5 no le dije que tenía que ser negada. Pero lo que eso significa es que, por ejemplo, esa condición de transición se va a activar cuando I0.3 está pues así en condición de negado, porque agrego I, se cumple pues la I0.5. O sea, esas dos se tienen que presentar allí. De lo contrario, entonces, mientras eso no suceda, la condición de transición no se nos va pues digamos pues a presentar. Entonces, el asunto es que desde ese punto de vista, ya uno tiene los aspectos pues que son, digamos, como importantes para el momento en que ya tengamos nosotros pues que hacer las diferentes implementaciones y demás. Digamos que son los aspectos pues que se pueden ya, digamos, resaltar allí. Entonces, para que esto no nos vaya de pronto a generar molestia, los borro. Y bien, entonces, aquí pues como ya ustedes vieron, yo le quité el estado C que tenía en principio, ¿ya? Entonces,
vamos a ponerlo a que corra. Entonces presionamos por aquí. Una vez nosotros habilitamos pues para que eso nos trabaje como corresponde, entonces la etapa inicial, el estado cero, pues se activa por defecto. Entonces aquí ya muevo el disyuntor para que en el momento en que ya al presionar aquí estos pulsadores el sistema inicie su marcha, entonces pulso el pulsador de inicio. Entonces aquí está en la condición de transición el pulsador de inicio que está asociado con la entrada I 0.0 y entonces se activa el primer estado, el otro estado que está allí, y entonces mire que el motor inicia su marcha y en este caso activa Q00 y Q05 que son pues para que el motor arranque y por otro lado pues para que se active la lámpara, ¿cierto? Que nos va a indicar pues que él está allí trabajando. Bueno, entonces yo digo, listo, ya de pronto no quiero que esto siga pues trabajando, entonces presiono stop y ya, y ahí para, ¿cierto? Entonces eso digamos de los aspectos que pueden presentar allí. Muy bien, bueno, también otro aspecto que es como interesante ver es que normalmente pues como esto es como para ejecutarlo una sola vez, entonces es normal que este GRADC yo lo lleve para que termine de nuevo en el estado cero. Ustedes van a ver muchos ejemplos donde, y creo que ahí lo veíamos en el video, donde normalmente de pronto esto está diseñado para que una vez inicie, entonces de alguna u otra manera el sistema pueda estar siempre pues ahí activo. Entonces en este orden de ideas, si yo llevo, o sea, si este GRADC lo llevo aquí justo después de la condición de transición, ¿qué va a pasar? En ese caso, por lo menos en este que es una aplicación corta, pues bueno, ahí está la etapa cero en inicio y luego ya habilito aquí con el start y entonces ya pues las salidas del PLC que están ahí indicadas se van a activar. En este caso el motor no está trabajando porque el disyuntor yo no le cambié de posición, lo continué dejando abierto. Pero miren ustedes que así como está este GRADC, cuando yo habilito el stop, pues uno ve que a presionar stop, la línea respectiva se habilita, pero el asunto es que en ese momento allí no es suficiente para lograr que el sistema se detenga toda vez que pues por la forma en que está conseguido pues el GRADC así como está, entonces se me, digamos que no es suficiente pues para desactivarlo, ¿cierto? Bueno, entonces el asunto es que cuando uno, lo que los quiero mostrar es que cuando ustedes necesitan, teniendo obviamente pues más estados, incluso pues, se puede hacer con, bueno, yo no lo puse allí en la solicitud de la práctica, pero digamos que ustedes pueden en primer lugar hacer los diferentes GRADC, considerando pues que se ejecuten una sola vez para que lleguen allá al estado cero. Y también pueden hacer o sea, partiendo del mismo archivo, con otro nombre, pues para que no se altere lo que hicieron en principio, ya lo que hacen es sencillamente bajar, o sea, de que aquí al retornar no llegue nuevamente al estado cero, sino que llegue aquí directamente al primero o al que sigue después del estado cero y se van a dar cuenta pues de que ahí les queda todo el tiempo activo haciendo la secuencia según corresponda, pero desde luego que eso ya tendría que tener una condición que en el momento que ya uno pues ya quiera pues detenerlo, ya el sistema pues pare, se detenga como corresponde. Entonces, por ejemplo, si yo llevo, digamos, este lo quito de aquí y tal vez yo llevo esto por aquí.
Entonces, ¿qué podrá pasar? ¿Sí? Entonces vamos a mirar qué va a poder pasar ahí. Entonces, voy a tirar aquí el disyuntor. El motor debe estar detenido aquí porque igual el estado 1 no ha sido activo. Entonces, habilito aquí el start. Entonces, en ese momento ya el sistema ya inicia pues su marcha. Presiono aquí la parada. Ustedes miren la incidencia que tiene de acuerdo a donde esté, digamos, como lo que nosotros podríamos denominar pues como la realimentación, ¿no? Sí lo ven. Entonces, ahora que estaba esto, después de decir que esa realimentación, por llamarla así, el Grad-Z, estaba debajo de la condición de transición del start, entonces uno veía que la parada no tenía realmente pues un efecto. Pero ahora que la ubico, no para que llegue al estado 0, sino que esté un tanto antes de la condición de transición del start, entonces ya ustedes pueden ver que allí ya la parada pues vuelve a tener un efecto. Entonces, eso ya es lo que se relaciona, digamos, pues con lo que uno habla directamente pues de la lógica, de las características que tienen pues para nosotros estos sistemas así como se establecen. Y pues ya uno, por lo menos aquí, desde luego que si ya uno tiene la oportunidad de trabajar pues con un Grad-C que sea propiamente pues, por ejemplo, para el TIA Portal o para otra aplicación que sí ya me programe directamente pues un PLC, el asunto es que de todas maneras pues esto no va a diferir mucho, ¿sí? Por lo menos aquí en el ladder que ustedes han elaborado dentro de cada decimo, pues ya ustedes trabajaron los temporizadores y ahí notan, ya cuando se haga con el TIA Portal, pues vamos a notar las diferencias, ya la habíamos visto en un video previo que tuve la oportunidad de presentarles, pero cuando ya uno llega realmente allí a ya hacerlo, pues uno ve que ya ve la diferencia porque la forma en que se programa aquí en este simulador pues es distinto a cómo se va a programar en el TIA Portal para programar totalmente pues el 1200, dicho PLC. Pero el asunto que quiero que tengan en cuenta es que no difiere mucho, ¿sí? La diferencia no es realmente pues muy grande. Entonces es como tener presente lo conceptual. Miren, yo les decía hoy al inicio, pues hemos tenido estas herramientas afortunadamente y nos aportan a nosotros en el aspecto conceptual, ¿sí? Que es, digamos, lo relevante allí. Pero cuando ya uno va pues al vamos de la práctica, de la implementación y demás, pues ya uno ya se va topando pues con otras realidades, que afortunadamente pues en el caso nuestro se va a poder lograr. Entonces, bueno, ahí lo hemos visto trabajando así, permítame, yo paro aquí la grabación, Profe, una pregunta. dígame. Por ejemplo, si yo ese stop no lo tiro ahí 0.2, sino que, por ejemplo, utilicé todas esas entradas hasta ahí 0.7. Esas otras, las de la B, que siguen ahí, ¿cómo es que se nombran? A la I100, I11, I11, y así sucesivamente. Muchas gracias, profe. Eso es, listo. Bueno, entonces, miren que, por ejemplo, ahora que seteemos esto, o sea, yo lo digo, listo, me lo ponen set, y aquí también. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a poner la simulación. Entonces, yo, a ver, bueno, cierro aquí el disyuntor, el motor no está activo, presiono Start, entonces me activó y el motor empieza su marcha. Entonces, presiono esto y se para. Entonces alguien dirá, ve, y eso. Bueno, ahí es un cumplimiento de lo que nosotros en su momento habíamos estudiado cuando veíamos pues como las reglas del Grad-C, porque en el Grad-C recuerden que nos decía a nosotros lo siguiente, miren, allí se da digamos un aspecto que es clave en el sentido de que
el GradSet, las etapas, o sea, lo que la etapa o el estado va a activar, va a estar activo siempre y cuando el estado respectivo lo esté, ¿sí? Lo esté. Entonces, si ese estado 1 ya no está activo, pues no tiene sentido de que lo que él me está activando, en este caso el Q00, el Q05, vaya a estar activo. Porque si llega a estar activo, entonces estaría incumpliendo lo que dice la regla del GradSet. ¿Sí me hago entender? Entonces, digamos que allí desde ese punto de vista hay congruencia, ¿no? Entre lo que dicen las reglas con lo que ya me muestra para la aplicación. Y eso para nosotros viene siendo pues importante para tenerlo en cuenta. Muy bien. Entonces, digamos que qué es lo que ya viene para hacer. Voy a cargar aquí la petición de esta tarde. A ver dónde la tengo. Este es el 5, listo. Entonces, ¿qué es lo que viene aquí a continuación? Esto, bueno, aquí voy a hacer yo sé que es el número 5, pero van a darse cuenta que lo tengo con el número 05 ahí en el encabezado, que ya lo voy a corregir. Creo que ya se lo subió a ustedes igual, pero lo corrijo y para que no generemos confusiones. Entonces, voy a proyectar aquí. Este es el PDF. Entonces, miren, él lo dice laboratorio 04, pero es el quinto. Ahora lo cambio. Entonces, lo que necesitamos es lo siguiente. Dice así. De acuerdo a la explicación dada en la clase, realice las implementaciones en cada SIGU de los siguientes casos con la intervención del PLC S7200 mediante el GradSet. Ya no tiene nada que ver ladder allí. Alguien me podrá preguntar, bueno, y si yo quiero hacer ladder y GradSet, pues de poderse hacer se puede. Lo que pasa es que es como redundante, ¿no? Porque pues yo puedo controlar, es decir, programar el PLC directamente desde un ladder, que ustedes lo saben, o también lo puedo hacer directamente pues desde el GradSet, siempre y cuando la aplicación que uno esté trabajando lo permita, ¿sí? Por lo menos alguien dirá, bueno, ¿y por qué el profesor nos ha puesto a como hacer la traducción, como yo le he llamado, del GradSet al ladder? Es sencillo porque en lo que nosotros tenemos como herramienta al alcance para programar directamente el PLC, no tenemos, por decirlo así, entre comillas, el toolbox de GradSet para el S7200. ¿Sí? Entonces, eso nos obliga a que podemos hacer toda nuestra programación con la ayuda de GradSet, de acuerdo a cómo salgan, si hay divergencias, si hay convergencias o si es totalmente secuencial. Pero una vez ya hemos hecho eso, y que de pronto no tiene la oportunidad de simularlo y vemos que trabaja bien, funciona bien, para poderlo llevar al PLC tenemos que hacer sí o sí la traducción. No tenemos pues alternativa. Entonces esos son aspectos pues que se deben tener allí presentes. Bueno, entonces mire que estos son los casos que se hicieron la última vez, ¿cierto? Que ya ustedes los tienen realizados con programación en ladder. Entonces es básicamente ya evitar el ladder y solamente hacer el GradSet para el funcionamiento de cada uno de ellos. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Es más, seguramente en lo que tiene que ver con su borrador, por decirlo así, seguramente ya tiene conseguido el GradSet de estos. Entonces solamente hacer como se dice el dicho, la equivalencia para que sea reconocido pues dentro de cada vecino. ¿Listo? Entonces, en este tiempo es lo que vamos a hacer. Yo voy a mejorar aquí pues pueden descargar el archivo que ya está ahí en la plataforma, pero de todas maneras sí voy a hacer la corrección para que diga laboratorio 5. Voy a habilitar el enlace para la entrega porque todavía no lo he habilitado. Y ustedes ya pueden iniciar pues la implementación de estos tres para ahí tener ya más información y para que ya se complete el procedimiento pues con GradSet, que es lo que en este caso nos interesa. ¿Listo? Entonces, manos a la obra, chicos. Sí, manos a la obra, y ahora
Ahora tomamos la imagen final, ahora que se nos cumple el tiempo. Lo que sí es que aquí ya paro, como pues no tengo ya más intervención directa, pues paro la grabación. Como les he dicho, aquí no se puede hacer como en Zoom, que yo incluso la puedo detener y luego la puedo, o sea, la pauso y luego la puedo rehabilitar. Aquí no, aquí sencillamente se detiene, se para todo y ya. Si necesito grabar es iniciar un nuevo archivo. Entonces, eso es. Profe, una consulta.